Si tienen sus Biblias, por favor, busquen Juan 1:1. Dices, terminamos Juan la semana pasada, ¿qué pasó? Bueno, si no estuvieron, empecé en Juan 13 pensando solamente hacer el discurso del aposento alto. Luego me enamoré del libro, seguí. Entonces tenemos que regresar a Juan para hacer Juan 1 al 12. Hoy veremos Juan 1 al 5, el origen de Jesucristo. Nuestra cultura está fascinada, hasta obsesionada con nuestro origen. El origen de las especies, como Darwin tituló su libro. Y su teoría de la evolución, lamentablemente, ha convencido a la mayoría de la humanidad de que no hay creador, ¿no? Según los científicos de nuestro día, todo llegó a existir de la nada, en la gran explosión hace aproximadamente 13 billones de años. Poco a poco, según ellos, la materia comenzó a evolucionar. Luca es el nombre que dan a la célula que supuestamente representa nuestro último universal común ancestro. Luca, por sus siglas en inglés, Last Ultimate Common Ancestor. Según la ciencia, todos nosotros rastreamos nuestra ADN a esta célula que vivió más o menos hace 3 billones de años. Poco a poco los insectos, los animales comienzan a formarse hasta que hace unos 3 millones de años, dicen, gente como Lucy vivió. Lucy es el nombre que dan a un primitivo que supuestamente estaba evolucionando de un simio a un humano. Y digo supuestamente porque encuentran un par de huesos y inventan lo demás. Obviamente estamos leyendo Génesis los domingos. La Biblia es clara en cuanto al origen del universo. Dios dice que creó todo hace aproximadamente 6,000 años. Tenemos todas las genealogías de Adán hasta Jesucristo. Y creó todo maduro y listo para que Adán y Eva disfrutaran la creación. Adán, obviamente, es nuestro universal ancestro. Pero no vengo para argumentar ciencia. Quiero hacer solamente una observación. El hecho de que la gente invierte tantas horas y tanto dinero para investigar nuestro origen demuestra un punto muy importante. Es de que nuestras vidas no tienen sentido sin conocer nuestro origen. Es imposible conocer lo que somos sin saber de dónde venimos. Sin conocer nuestro origen, no se puede conocer el propósito de nuestras vidas. Es imposible saber por qué existimos. Y ya que mucha gente en nuestro tiempo erra al entender su origen, toda su vida pierde sentido. No entienden lo que son, no entienden por qué existen. Piensan que nos evolucionamos de unas células de la nada y produce mucha tristeza, quita sentido de sus vidas. Es importantísimo conocer, comprender nuestro origen. Eso es importante para cada ser humano, incluyendo al Señor Jesucristo. Si erramos al entender el origen del hombre Jesucristo, nos vamos a equivocar en todo. ¿De dónde viene el hombre Jesucristo? ¿Es como nosotros, rastreando su origen a Adán? Si no contestamos esa pregunta correctamente, no podremos entender ni la cosa más mínima de la persona de Cristo. No entenderemos por qué vino, por qué vivió, por qué murió. Perderemos todo el propósito de su encarnación. Entonces Juan, al comenzar su evangelio, comienza con esto, con lo más básico, hablándonos del origen de Jesucristo. Y en Juan 1 al 5 veremos 2 características del origen de Jesucristo para que permanezcamos creyendo en Él. 2 características. Primera, Él es Dios eterno. Segunda, es creador resplandeciente. Es Dios eterno y es creador resplandeciente. Vamos a leer este precioso pasaje. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos a tu trono de gracia para pedir auxilio y ayuda para comprender tu palabra. Queremos ver tu gloria en la faz de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, en este texto. Lo pedimos para su gloria. Amén. Solo un poco de introducción sobre el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es hermoso. Juan describe unas décadas después de los otros tres evangelios, Marcos, Mateo, Lucas, y escribe desde una perspectiva un poco distinta. Los otros tres enfatizan más los eventos humanos de Jesucristo, hablando de su bautismo, su nacimiento, sus parábolas. Juan nos da una perspectiva más celestial. Por eso Juan no comienza con su genealogía, no comienza con su nacimiento, comienza hablando de su origen celestial. También el Evangelio de Juan refleja algo del amor de Juan, la ternura de Juan. Y esto es notable porque Juan, cuando lo conocemos en los Evangelios, es un hombre bravo, un hombre duro. Recuerdan, Jesús llamaba a él y su hermano Jacobo los hijos de trueno. Y Juan venía de una familia también brava. Recuerden que la mamá de Juan demanda a Jesús que sentara a Juan y Jacobo a su izquierda, a su derecha en su reino. Pero Cristo transformó el hijo de trueno al apóstol de amor. Y vemos esa transformación en este evangelio de cómo Juan imita a su Señor, de cómo ama como Señor, su Señor que es lleno de gracia y verdad. Y Juan escribe para ayudarnos a también imitar a Cristo, de seguir a Cristo y creer en Él hasta el final. Juan quiere que todos creamos en el Evangelio de Cristo, que Cristo es Dios hecho carne, que nació en este mundo, que habitó entre nosotros, que vivió la ley por nosotros, dio su vida en la cruz por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Bueno, entremos ahora en el texto. La primera característica del origen de Jesucristo es de que es Dios eterno. Dice, en el principio era el Verbo. Ahora, normalmente no me gusta mencionar detalles del griego, el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, pero en este párrafo va a ser necesario para comprender algunas cosas. Primero es de que en el idioma original, que es griego, el artículo determinado en el principio no está presente. Literalmente dice, en principio era el verbo. Dices, o sea, suena raro, ¿por qué lo menciona? Bueno, porque las primeras palabras de la Biblia, en hebreo, en Génesis 1:1, literalmente dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan, que su audiencia está acostumbrada a leer la Septuaginta, que lo tradujo igual, en principio, quiere que comprendamos de que cuando él dice principio, se trata literalmente del principio, antes de todo, antes de la creación, la eternidad pasada. Y dice, en ese principio, antes de la creación, en la eternidad, era el verbo. Ahora, muchas de sus Biblias dicen, en el principio estaba el verbo, o ya existía el verbo. Buenas traducciones. Lo que pasa es que en español tenemos varios verbos que comunican la idea de existencia. Ser y estar son los dos principales. Pero tanto en griego como en inglés, un solo verbo puede comunicar la idea tanto de ser como de estar, dependiendo del contexto. Entonces, en el caso de la Reina Valera, quieren traducir el mismo verbo griego con el mismo verbo en español. Era. Mientras que otras versiones tratan de traducir según el contexto, la idea, ser en unos casos, estar en otros casos. Y seguramente en las primeras dos instancias la idea es de estar, no de ser. En el principio estaba el verbo, en el principio ya existía el verbo. El punto es de que cuando toda esta creación comenzó, el verbo ya estuvo presente. Ahora, Juan todavía no nos dice quién es ese verbo. Nosotros aprenderemos más tarde, en el versículo 14, de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y su nombre es Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. En el versículo 1, el lector todavía no sabe esto. Solamente sabemos de que el verbo es un ser eterno, preexistente,
que ya existía en la eternidad antes de la creación, en el principio. Y obviamente eso concuerda con lo que la Biblia dice del Jesucristo. Colosenses 1:17, que Cristo es antes de todas las cosas, el que es el principio. Y esto nos ayuda a comprender algo muy importante del origen de Jesucristo, de que Cristo es el único humano en la historia que existió antes de su llegada a la tierra. Todos nosotros después de Adán y Eva, nuestra existencia comienza con la concepción, no Jesús. Jesús descendió del cielo porque existía antes y es el único, así. Juan 3:13, Cristo dice, nadie subió al cielo excepto Él, es decir, solo hay uno, excepto Él que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Él estuvo desde el principio, por eso Cristo dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, porque existe eternamente. Pero tal vez debemos hacer una pregunta aún más básica, y es ¿por qué Juan describe a Jesús como el Verbo? O sea, Jesús antes de su encarnación. ¿Por qué usa la palabra verbo, logos en griego? Bueno, en el primer siglo, tanto entre judíos como Filón, como para griegos, era común hablar de logos. Heráclito, Aristóteles, Sócrates, Platón, todos hablan del logos. Valoraron mucho el logos. Según ellos, era la razón, el principio racional del universo. Pensaban que hubo una fuerza impersonal que gobernaba todo el mundo, ordenaba todo. Entonces, esos primeros versículos hubieran sido muy lógicos para ellos, ¿no? Que seguramente pensaron que Juan simplemente estaba personificando la razón, el logos, como Salomón hace con la sabiduría en Proverbios 8. Recuerden, en Proverbios 8 Salomón dice, de la sabiduría, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, yo estuve allí. Entonces, el hecho de que Juan diga que el Logos estaba con Dios desde el principio, desde la eternidad, bien, todos dicen amén. Lo chocante viene después, cuando luego dice que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros y su nombre es Jesús. Él es quien ordena todo, Él es quien gobierna todo porque Él es el Rey del universo. Pero todavía estamos poniendo la base aquí de que el verbo estaba desde el principio. Y luego, el centro de esta idea, primer punto, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estaba con Dios tiene la idea de estar cara a cara con Dios, existiendo juntos como iguales por la eternidad. Y luego la frase más famosa, y el verbo era Dios, que probablemente es la afirmación más clara de la deidad de Cristo en toda la Escritura, y ya que es tan clara, Juan 1:1 llega a ser el versículo más atacado también. Seguramente han escuchado los argumentos de los mormones, de los testigos de Jehová, que dicen que realmente en griego, ya que la palabra theos, Dios en griego, no presenta el artículo determinado, debemos traducirlo que el verbo era un Dios, no el Dios verdadero. Pero griego koiné, el idioma del Nuevo Testamento, no funciona así. Griego koiné no tiene artículo ni indeterminado ni determinado. Su artículo no funciona como en español. La forma que Juan describe a Jesucristo en esa frase es la única manera gramaticalmente correcta de afirmar la deidad de Cristo. Si hubiera puesto el artículo, se lee de que Dios es el verbo, y eso no es cierto. El verbo es Dios, no es cierto que Dios es el verbo. Dios es Padre, Hijo, Espíritu. Decir Dios es el verbo sería decir que Dios es Jesucristo. Jesucristo es Dios, Dios no es Jesucristo, Dios es trino. Entonces, esa es la única manera de decirlo. Decir de que debemos traducirlo un Dios también no tiene sentido en el resto de la Biblia, porque si tenemos que traducir Juan 1:1, que el verbo era un Dios, pues hay que seguir y traducir Dios como un Dios cada vez que no presenta artículo. Que las siguientes 5 veces que la palabra Dios se usa en este capítulo no presenta artículo. Versículo 6, había un hombre enviado de un Dios. Versículo 12, les dio potestad para ser hechos hijos de un Dios. No es posible, no tiene sentido.
Entonces el texto es claro, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La gente no quiere aceptar esto porque es más allá de nuestra comprensión, porque no tiene sentido para nosotros. Para nuestra mente humana no es posible. No puedes estar con alguien y ser ese alguien simultáneamente. De hecho, la única manera de comprender esta frase de que el verbo estaba con Dios y era Dios es con la Trinidad. Es comprendiendo de que Dios es trino, que es la enseñanza de toda la Biblia. Ahora, no podemos hacer un estudio exhaustivo de la deidad de Cristo o de la Trinidad, pero quiero refrescar la memoria, mostrarles algunos textos, nada más para que vean de que Juan no inventa algo aquí. Juan no inventa la doctrina de la deidad de Cristo. Y Juan no habla de algo periférico. Eso es algo que permea toda la Escritura. Comenzamos con el principio, Génesis 1:1. En el principio creó Dios por medio de un verbo hablado y el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. En Génesis 18, un hombre llega a la casa de Abraham y cena con él. Abraham lo llama Jehová. Lo curioso es de que luego ese Jehová que estuvo en la tierra con Abraham hace llover fuego y azufre de parte de Jehová desde los cielos. Dos personas que son Jehová. Luego en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, el mensajero, el ángel o el verbo, podría ser una buena traducción, el verbo de Jehová, habla cara a cara con Moisés. Le dice que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Moisés lo adora a ese mensajero de Jehová. Dios dice que ese mensajero perdona pecados y que Dios había puesto todo su nombre en él, es decir, que tiene todos sus mismos atributos. En el Salmo 45, el salmista está hablando del Mesías y dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Jesucristo prueba su deidad con el Salmo 110, donde David dice, Jehová dijo a mi Señor, mi amo. El Mesías es el amo de David. Isaías 9:6, un niño nos es nacido y se llamará su nombre Dios fuerte. Isaías 48:16, un versículo importantísimo para el tema. Pueden apuntar la referencia, buscarlo después. Isaías 48:16. El Creador eterno está hablando en el contexto. Y el Creador dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora la frase. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces, el Creador está hablando y el Creador dice de que Jehová le envió al mundo junto con su Espíritu. Además de esos ejemplos del Antiguo Testamento, obvio, muchas referencias en el Nuevo Testamento. Mateo 3, en el bautismo de Jesucristo, que el Padre está hablando, el Espíritu descendiéndose sobre Jesús que está siendo bautizado. En la Gran Comisión, Cristo dice que hay que bautizar en el nombre singular, porque Dios es un solo ser, y el nombre es Padre, Hijo y Espíritu. En Juan 17:5, Cristo dice que comparte la misma gloria eterna que el Padre. Romanos 9:5, Pablo dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Colosenses 1:15, Cristo es la imagen del Dios invisible. Colosenses 2:9, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hebreos 1:3, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Y podemos estar aquí toda la mañana hablando de más reverencias. Ves que no es algo periférico, no es algo que Juan inventa. Es una verdad que impregna toda la Biblia, que Dios es un solo ser que habita eternamente en Padre eterno, engendró a un Hijo eterno, el Espíritu procede eternamente de ellos. Tres personas, un solo ser. No es algo que comprendemos, es algo que creemos. De que en la eternidad el Logos estaba presente con Dios porque es una persona distinta. Y el Logos es Dios porque es el mismo ser, comparten la misma esencia. Entonces la frase, el verbo estaba con Dios, demuestra que Jesús es una persona distinta del Padre.
mostrando que los pentecostales de solo Jesús y los unicitarios que niegan la Trinidad no tienen la verdad. Cristo estaba con Dios, son personas distintas. Dios no es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Y luego la frase, y el verbo era Dios, demuestra la deidad de Cristo, mostrando que los testigos de Jehová y todos los que niegan la deidad de Cristo tampoco tienen la verdad. El verbo es Dios. Es el mismo ser de Dios, aunque tres personas distintas. Luego en el verso 2, Juan completa la idea. Dice, este estaba en el principio con Dios. Juan completa su quiasmo. ¿Recuerdan? Un quiasmo es una quesadilla lógica donde tenemos dos tortillas con el queso adentro. Primera tortilla, en el principio el verbo estaba con Dios, el queso, el verbo era Dios. Segunda tortilla, en el principio estaba con Dios. Es una idea completa judía. Entonces, si nos preguntamos cuál es el origen de Cristo Jesús, la respuesta de Juan es, en una palabra, no tiene uno. Es Dios eterno, no tiene origen. Es el Hijo que estuvo en el seno del Padre desde la eternidad, desde el principio. Y no puedes comprender, no puedes conocer a Jesucristo sin entender esto, de que es el eterno Hijo de Dios. Y por eso no puedes ser salvo sin afirmar la deidad de Cristo. Porque la vida eterna es conocer a Dios por medio de Cristo. Si no afirmas la eterna deidad de Cristo, no conoces a Cristo, no el Cristo de la Biblia. No el Cristo que existe. ¿No? Si niegas la deidad de Cristo, crees en un falso Cristo. Un falso Cristo que Satanás ha inventado. Un ídolo que cabe dentro de tu mente. El Cristo que existe, que habita la eternidad, que mora en los cielos, intercede por nosotros, es Dios eterno. Si yo te dijera, oye, ¿conoces a mi esposa Cristal? Me dices, sí, la conocí la semana pasada, muy bella, rubia, americana. No, o sea, conociste a otra mujer, no conoces a mi esposa. No, mi esposa es latina. Para ser salvo tienes que conocer y ser conocido por el Cristo que existe en la realidad, no el Cristo que inventas en tu imaginación. Y el Cristo que existe, el Cristo que reina, es Dios eterno. Estaba con Dios y era Dios. Y no vas a entender la vida de Jesucristo, su muerte y su resurrección, sin entender esta verdad. Hermanos, fue el Dios eterno que se humilló a hacerse hombre. Fue el eterno Dios que se limitó y vino a la finitud de tiempo. Fue Dios santo y perfecto quien se encarnó para cumplir la ley por nosotros. No puedes comprender su vida sin entender esto. Solamente entendiendo la deidad de Cristo puedes comprender por qué vino. ¿Sí? Era necesario. ¿Por qué era necesario que nuestro Salvador sea Dios? Bueno, es que toda la raza humana, sin excepción, estamos infectados por el pecado. Todos merecemos la muerte. Yo no puedo salvarte a ti, nadie puede salvar a nadie, porque todos merecemos el infierno. Un humano no puede salvar a otro humano. Todos estamos muertos. Solamente uno más allá del tiempo y el espacio. Solamente uno que viene de arriba, viene de afuera de nosotros. Solamente uno tan santo y tan perfecto como el eterno Hijo de Dios pudo salvarnos. Jesucristo es ese Dios. Solamente así podemos entender su vida correctamente. Y Juan nos exhorta a creer esto, de perseverar creyendo que Jesucristo es quien dijo que es nuestro Dios eterno. Segunda característica del origen de Jesucristo. Es nuestro Creador resplandeciente. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Dios creó todas las cosas por medio de Cristo. Estamos todavía en el contexto del principio de Génesis 1. Y Juan afirma que todo lo creado fue creado por medio de Cristo. Otra verdad que se enseña en toda la Biblia. Colosenses 1:16.
porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Es decir, Cristo creó también los seres angelicales. Cristo no puede ser un ser angelical, es el creador de los ángeles. Pablo llama a esos seres angelicales en tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que existe, existe para Cristo y por medio de Cristo, que es lo que Hebreos 1:2 también afirma, de que Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, todo es para Él, y por quien asimismo hizo el universo. Todo es por Cristo y todo fue hecho por medio de Cristo. Ahora, ¿qué significa eso de que Dios creó por medio de Cristo? Bueno, no tengo mucha idea. O sea, es un misterio cómo funciona la Trinidad. Mi mente pequeña no va a comprender a todo detalle cómo funciona Dios en la creación. No quiero quedarme como Job, que hizo unas preguntas ahí a Dios y luego Dios le hace unas preguntas también. Y no podemos hacer eso, pero tampoco queremos tirar la toalla y no intentar, no pensar, por lo menos en algunas cosas que podemos saber. Por ejemplo, el hecho de que Dios creó el mundo por medio del Hijo significa que la creación fue hecho ex nihilo. Ex nihilo es una frase en latín que significa de la nada. De que Dios no usó ninguna herramienta fuera de sí mismo para crear al mundo. No formó el mundo desde materia preexistente. No hubo una máquina que usó para crear mundos. No hubo martillos celestiales. El único poder que Dios ejercitaba en la creación del universo fue Cristo Jesús, el Verbo. Dios dijo, sea la luz, y ese verbo tiene tanto poder de que al decir sea la luz, aparece la luz. Y billones de galaxias y billones de estrellas. Fíjate del poder de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 1:3 agrega de que no solamente creó todo, sino también sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Increíble, incomprensible, como Dios en su ser tan incomprensible puede crear todo. Padre, Hijo, Espíritu. Un solo Dios habitando eternamente en tres personas. Dios Padre, el no engendrado. Dios Hijo, el Verbo engendrado en la eternidad, encarnado para hacer visible la gloria del Padre. Y Dios Espíritu que plasma la gloria de la imagen de Dios en la palabra de Dios. Juan agrega para ser más enfático, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Literalmente en griego, sin Él ni una sola cosa llegó a existir. Nada, ni una sola cosa. Es decir, que solamente existen dos categorías. El creador y su creación. No hay nada en medio. No hay ninguna sola cosa que existió antes de que Cristo lo creara. Solo Dios estuvo presente antes de la creación. Es decir, que hay una línea que separa a Dios de todo lo creado, de todo lo demás. Si preguntamos a Juan de qué lado está Jesucristo, no hay lugar a dudas. Cristo no es un ser creado. Cristo es Dios eterno, el creador de todas las cosas. Ahora, ¿por qué el Verbo nos creó? ¿Por qué Cristo nos creó? Bueno, yo creo que vivimos en una época tan egocéntrica de que si tuviéramos que contestar esa pregunta, muchos de nosotros diríamos, bueno, Cristo nos creó para salvarnos. No. Juan quiere hablarnos de algo más fundamental, algo que abunda para la gloria de Dios. Verso 4. En Él estaba la vida. Es un creador resplandeciente que brilla, que emana vida. Cristo es vida, la vida mora, habita en Él. Juan dice, la vida está en el Verbo. Es decir, Cristo es un ser autoexistente, una fuente de vida. Y es interesante que Juan afirma esto inmediatamente después de decir que el Verbo es creador.
porque quiere asegurar que entendamos de que el Verbo no nos creó por necesidad. No es de que Cristo nos creó para llenar alguna deficiencia que Él sufre. No nos creó para sostenerse porque Él estaba muriéndose o algo así. No, Cristo es una fuente de vida eterna que nunca se seca. Cristo explica esto en Juan 5:26, cuando dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Cristo tiene vida en sí mismo, ¿no? Y Cristo está explicando allí de que cuando el Padre engendró a su Hijo en la eternidad, lo engendró con todos sus atributos, con su eternidad, con su omnisciencia, con su omnipotencia y también con su autoexistencia. El Padre y Hijo comparten la misma esencia, los mismos atributos. Entonces, exactamente como el Padre, el Hijo no depende de nada ni de nadie. Y no solamente como tú y yo a lo mejor tenemos un poco de vida para sostenernos, aunque es una vida prestada por Dios que dura solamente unos 80 años. Pero no es de que como Cristo tiene vida para sí mismo, sino que es una vida que abunda, que rebosa, tiene vida de más. Juan agrega, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que Cristo es la fuente de vida para toda su creación. Son verdades realmente que explotan la mente, son misterios inmensos. Esas dos verdades de que por un lado Dios no nos necesita y por el otro lado nos creó por tener abundancia de vida. Por un lado Cristo es vida, ¿no? Autoexistente, no necesita a nadie. Es Dios que habita la eternidad y totalmente satisfecho en sí mismo. La Trinidad rebosa de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, eternamente gozosos entre sí mismos y no necesitan nada, ¿no? Hay los que cuando piensan en la razón que Dios nos creó, piensan que el tiempo es lineal para Dios también. Y como que, bueno, en la eternidad pasada, que la eternidad es muy larga, seguramente Dios sentía algo de soledad, como que estaba aburrido, y entonces nos creó para diversión. No, primero porque como mencioné, Dios es amor, nunca estuvo solo, siempre hubo Padre, Hijo, Espíritu. También porque Dios es un ser que habita la eternidad. Es decir, todo lo que Él hace, lo hace como un acto eterno. Dios no está restringido al tiempo presente como nosotros. Él vive en cada punto de la eternidad. Él crea en la eternidad, en el principio, como ya vimos. Y nos creó no porque nos necesitaba, sino porque rebosaba de vida. Tiene vida de más. En Él estaba la vida y da luz a todos. Es como si no pudiera contenerla. Y creo que vemos por lo menos un ejemplo de esto en la misma Trinidad. De que si nos preguntamos por qué es de que hay Padre, Hijo, Espíritu, la respuesta bíblica es de que el Padre, rebosando de vida, como que tenía que engendrar a un Hijo eterno. No pudo contenerse. Tiene tanto amor externo, tanto amor que tenía que engendrar para amar a otra persona. Y el Padre, el Hijo en la eternidad, su vida rebosaba también y el Espíritu procede de ellos. La Trinidad es algo como necesario para un Dios que rebosa de tanta vida, tanto amor. Y aunque no era necesario crearnos, es por lo menos lógico. Cuando pensamos en el Dios que servimos, tiene sentido. Es lógico para un ser así que rebosa de tanta vida, crear a otras criaturas para también dar vida a ellos. Es un creador resplandeciente que brilla, que da vida al universo. Se habla en nuestros días de la chispa de vida que hay en nosotros. O sea, Cristo es la fuente de toda la vida que hay en este universo. Su vida es la luz de los hombres. En Él vivimos, nos vemos, nos movemos y existimos. Jesús, que es vida, es la luz del mundo. Resplandece vida al mundo.
revelando la gloria de Dios al universo. Jesús es vida, Jesús es luz. Y es interesante cómo Juan iguala la vida y la luz en este versículo, de que la vida es la luz de los hombres. Tal vez nosotros que hemos estudiado las epístolas de Juan, sabemos de que Juan habla mucho sobre las tinieblas y la luz. Uno tal vez podría llegar a pensar de que para Juan andar en la luz es andar en santidad y andar en las tinieblas es andar en pecado. Y tal vez un poco de manera básica esto tiene sentido, pero lo que vemos acá es de que es más profundo. Andar en la luz es andar en Cristo, es andar en la vida que es Cristo. Cristo es la luz verdadera, Juan 1:9, que alumbra a todo hombre. Entonces, andar en la luz es tener una relación con Cristo, es andar en Él, es gozar de la vida que Él da. Como vemos una y otra vez en este evangelio, la verdadera vida no es más que conocer a Dios y ser conocido por Dios. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Entonces, el punto es de que Cristo es vida, Cristo es la vida que alumbra y da luz a todos los hombres. Y Juan entonces nos está introduciéndonos a la persona de Jesucristo, diciendo de que el que venía al mundo, el que venía a salvarnos, es la luz que resplandece vida a toda su creación. Es un creador brillante. Cristo es el creador que vino a su creación para alumbrarlo, para ayudarlo. Pero inconcebible, sus criaturas no le dimos la bienvenida. Porque versículo 5, la luz, ¿dónde resplandece? En las tinieblas. ¿No? Juan 1:10, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Preferimos las tinieblas porque somos malvados, ¿no? Nos gusta andar en tinieblas porque la luz expone y manifiesta nuestra maldad. Cristo explica eso en Juan 3:19, que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Los humanos somos como cucarachas en un cuarto oscuro, allí disfrutando la escoria del mundo. Y Cristo vino y su luz brilló y nosotros corrimos de la luz porque preferimos nuestra maldad. Cristo resplandece su luz en este mundo oscuro. Es la justicia que brilla en nuestra injusticia, el amor que brilla en este mundo lleno de odio. Y pensando en el contexto de la vida de Jesucristo, esos lectores que ya saben que Cristo fue crucificado, fue matado, tal vez surge la duda. Si las tinieblas prefieren sus tinieblas, tal vez pudieron extinguir esa luz. Cristo tuvo que salir. Bueno, última frase del verso 5. Intentaron extinguir la luz, pero no pudieron. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Algunas de sus Biblias dicen las tinieblas no la comprendieron. La mejor traducción es que no pudieron prevalecer. Y así funciona la luz y la oscuridad, ¿no? De que si hay una batalla, digamos, entre una luz y oscuridad, hay uno que siempre gana. Es la luz brilla, la luz gana, siempre. Y hoy en día, pues vemos de que las tinieblas siguen peleando, siguen rechazando la luz. El mundo está lleno de tinieblas, de pecado, de injusticia, de maldad. Pero la luz de Cristo sigue resplandeciendo, sigue brillando y al final de cuentas, Él va a triunfar, Él va a ganar. Juan, desde el primer párrafo de su libro, está pensando no solamente en la cruz, el intento de las tinieblas de prevalecer y matar la luz,
pero también en la victoria de Cristo en su resurrección y el hecho de que ahora todos estamos invitados a gozarnos de la luz que Él brilla. Que no sé si notaron cuán es explícito en el tiempo de los verbos, de que cada otro verbo en este párrafo es tiempo pasado. Era, existía, estaba, hechas, fue hecho, era, prevalecieron, todos tiempo pasado. Pero la luz resplandece, tiempo presente. No resplandeció por un tiempo en el primer siglo, no. Hoy resplandece, porque tú lo puedes recibir, tú puedes entrar en su luz, tú puedes disfrutar de su vida. El mundo no le recibió, pero Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de luz, hijos de vida eterna. Ahí es el mensaje, el mismo mensaje que vemos a lo largo de todo este evangelio. Cree en Cristo, recibe su luz. Juan va a tomar 21 capítulos para hablarnos de Cristo, explicarnos quién es Él, para que creamos, para que permanezcamos creyendo en Él. Acá en su primer párrafo solamente nos dio una pequeña introducción explicándonos el origen de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es su origen? Bueno, en primer lugar es Dios eterno, el verbo que estaba con Dios y era Dios. Y segundo, es el creador resplandeciente, el que hizo todo y lo da su luz. Y es imposible creer en Jesucristo, imposible ser salvo sin comprender esto de su origen, de que Cristo es nuestro Dios y nuestro creador. Tienes que creer esto. Cristo afirma, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tenemos que comprender su origen. De la misma manera que un incrédulo no puede comprender por qué existe si cree en la evolución, pues la vida de Cristo tampoco tiene sentido sin comprender su origen. El incrédulo que cree que fue evolucionando de unos changos en la historia de la nada, o sea, su vida es horrible porque no tiene sentido, no tiene razón. Es solamente conociendo nuestro origen, que fuimos creados por un Dios bueno, que luego podemos vivir con propósito, con gozo, porque entendemos que vivimos para Él. De la misma manera, si no entiendes el origen de Jesucristo, si crees que Jesucristo era un mero hombre que nació en el mundo como tú y yo, entonces no puedes tener la vida que Él da, ¿no? Solamente entendiendo que Él es Dios y creador y permanecer creyendo en esto. Recuerden de que algo que Juan enfatiza mucho es de que creer no es algo que haces una vez en tu vida cuando firmas una tarjeta. Creer es algo que haces todos los momentos de tu vida. Que Juan dice que escribió su libro, Juan 20:31, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creer es una acción constante. Algo que haces en cada momento de pensar y meditar y conocer más de tu Dios, de tu Creador, Cristo Jesús. Les animo en esta semana de pensar, de meditar en esas dos verdades preciosas. De alabar y adorar a Cristo por ser un Dios eterno. Nada más rompe un poco tu mente pensando en la eternidad de un Dios que habita la eternidad. Pensando que es creador, tu creador, ¿no? Si es tu creador, debes obedecerle. Si es tu creador, debes agradecerle, darle gracias por haberte creado. Por el hecho de que Él no solamente te ha creado, sigue sosteniéndote. Resplandece su vida a ti todos los minutos. Cada respiro que tomas es prestado de la vida que Él da, ¿no? Increíble pensar y meditar en que este hombre Jesucristo que murió en nuestro lugar es Dios eterno, un creador resplandeciente. Hay que perseverar, permanecer creyendo y conociendo más de Él todos los días. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos. Estamos pensando en unas verdades mucho más allá de nuestras mentes y solamente podemos decirte gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro Creador y pedir que nos ayudes a permanecer confiando, imitando, siguiendo
a aquel que es nuestra vida, la imagen perfecta de ti, Padre. Y oramos que el nombre de Cristo sea glorificado. En su nombre oramos. Amén.